Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Cristo viene otra vez. Esta doctrina es una doctrina bíblica que se conoce desde el primer siglo, pero que algunos se han dedicado a decir que es una doctrina que apareció apenas hace 200 años, con unos hermanos que se llamaban los hermanos Plymouth. Los hermanos Plymouth no es que hayan inventado esta doctrina, los hermanos Plymouth sencillamente la redescubrieron y comenzaron a predicarla. Esto es algo así como lo que pasa con los movimientos carismáticos. Los movimientos carismáticos o pentecostales, como les quiera llamar, también han tenido épocas en que se ven más que en otras épocas. Usted mira la historia de los grandes avivamientos, se va a encontrar que lo que pasó en Hechos 2 ha pasado en muchas épocas de la historia de la iglesia, en diferentes países, en diferentes lugares, de diferentes maneras. Y no es que el pentecostalismo es algo que se inventó a finales del siglo XIX, comienzos del XX, no, eso es mentira. El pentecostalismo es de Hechos capítulo 2. Así es con la doctrina de la segunda venida de Cristo. La doctrina de la segunda venida de Cristo, los detractores de la doctrina dicen que es una doctrina que no tiene más de 200 años. Sin embargo, vamos a mirar hoy por la Biblia, lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida. Quizás vale la pena que tengamos una pequeña diferenciación antes de comenzar el tema, en que la segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. Recalco eso. Primero, el rapto de la iglesia. Recogimiento, levantamiento, arrebatamiento, como lo quiera llamar, de la iglesia. Y segundo, la segunda venida propiamente dicha, que es cuando Jesús pone su pie en la tierra. En el rapto no pone el pie en la tierra. En la segunda venida pone el pie en la tierra. Pero los dos eventos, rapto y segunda venida, se pueden considerar doctrinalmente un solo evento, dividido en dos partes. Voy a hablarles más de la segunda venida que del rapto, pero como es un poco difícil diferenciar entre el uno y el otro en ciertos momentos, ahí de pronto va a haber momentos en que usted piensa que yo voy a estar hablando del rapto, y es posible que sí, pero voy a hacer más el énfasis en lo que es la segunda venida, porque aunque algunos discuten que el rapto no es algo que va a pasar, lo que sí algunos no discuten es que hay una segunda venida. Los que discuten de la segunda venida son los nuevos apóstoles, y hay predicadores que se burlan de quienes creemos en el rapto y en la segunda venida. Ve en el YouTube, va a encontrar cantidad de predicadores que se burlan de nosotros. Hay uno especialmente que está en California, es un argentino que se burla de uno de los que más predicó sobre la segunda venida de Cristo en el siglo XX y en el siglo XXI, que fue Gigi Ávila. Y él se burla de Gigi Ávila, y él es uno de los que dice, desde que él nació, a él ha escuchado que ya viene Cristo, que ya llegó, que ya está a la puerta, y ya han pasado más de 40 años y no pasa nada. Entonces él por eso dice que no es cierto lo del rapto de la iglesia. Pero miramos lo que la Biblia dice, porque creo que siempre que uno va a sustentar una doctrina, tiene que hacerlo con la Biblia en la mano. Así que voy a pedirles el favor que agilicen sus deditos y busquen en su Biblia lo más rápido posible. Entonces comencemos el asunto. La realidad de la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Escuchen, más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, se refiere a la segunda venida más de 50 veces. Menciona algo que tenga que ver con la segunda venida más de 50 veces en sus epístolas. La segunda venida es mencionada 8 veces más que la primera. Eso muestra la importancia de la segunda venida de Cristo. Hay libros enteros en la Biblia que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Primera y segunda a los tesalonicenses son dos libros que tratan únicamente de la segunda venida de Cristo. Hay capítulos enteros, Mateo 24, Marcos 13, hay capítulos completos dedicados a la segunda venida de Cristo Jesús. Esta doctrina se ha predicado desde el principio del cristianismo, porque el primero en hablar de la doctrina de la segunda venida fue Cristo Jesús. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el versículo 3 dice, y si me fuere, está hablando Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Quién es el que está diciendo que va a venir otra vez?
los hermanos Plymouth, la gente por allá que no, es Cristo mismo quien está diciendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quien está hablando de que va a regresar otra vez es el mismo Jesucristo. No es una doctrina que apareció hace 200 años. El mismo Jesús dijo que Él vendría una segunda vez, en una segunda oportunidad. Cristo mismo es quien inicia la doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será la forma de la venida de Cristo? Según este pasaje que acabamos de leer, Juan 14:3, habla de una venida personal. O sea, Él va a venir en persona. El Señor Jesucristo vendrá en persona. Él dice en el versículo 3, y si me fuere, está hablando de Él en persona, y os prepararé el lugar, vendré. ¿Quién? Yo. Vendré otra vez. Está hablando de una venida personal. El Señor vendrá en persona. En Hechos capítulo 1, versículo 11, el versículo que nos estábamos aprendiendo hace un momento, testigos del levantamiento de Cristo al cielo, se quedan mirando arriba al cielo, se aparecen los ángeles y les dicen a todas estas personas, ¿ustedes por qué están mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes han visto que fue tomado de ustedes y fue llevado al cielo, ese mismo, escuche, ese mismo será el que vendrá. Entonces está hablando de una venida personal. ¿Por qué es importante aclarar que es una venida personal? Porque algunos han interpretado que la segunda venida de Cristo es la muerte. Cuando usted se muere, es la segunda venida de Cristo para usted. Otros dicen que es el descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que ahí fue cuando Cristo vino por segunda vez. Sin embargo, los que dicen que es cuando la persona se muere, no hay dos eventos importantes que tienen que suceder cuando Cristo venga. Uno es la resurrección, porque tiene que haber resurrección en el momento del rapto de la iglesia. Tiene que haber una resurrección. Eso no sucede cuando usted se muere. Cuando usted se muera, no van a resucitar otros. Eso no va a pasar. Otros dicen que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero tampoco hubo resurrección, ni hubo arrebatamiento, ni hubo nada de eso. Fue solamente la destrucción de Jerusalén. Entonces la venida de Cristo tiene que ser una venida personal. Tiene que ser una venida literal. ¿Qué es literal? Que es así como está dicho. Él dijo, vendré otra vez, pues va a venir otra vez. Los ángeles dijeron, así como le vieron ir, así vendrá, así será. Es literal. Será visible. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces está hablando aquí de una venida visible. Va a venir otra vez. En Filipenses capítulo 3, que es un versículo que todos lo sabemos de memoria, dice, mas nuestra ciudadanía no es en Canadá, no es en Colombia, no es en México, no es en El Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso dice Filipenses 3:20. La segunda venida también será una venida gloriosa. Mateo 16. Este es un pasaje bien interesante porque es parte de lo que los nuevos apóstoles no predican, no entienden. Mateo capítulo 16, el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Con quién va a venir el Hijo del Hombre? Con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ¿cómo va a venir? En gloria, en gloria. No es como cuando usted se muere, no, va a venir en gloria. El Señor vendrá en gloria. Entonces, resumiendo este punto, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Será personal, será literal, será visible y será gloriosa. ¿Cuál es la época de su venida? Algunos se han atrevido a hacer cálculos. Hace 2 o 3 años tal vez, quien fuera el director de Family Radio se dedicó a hacer cuentas. Tomó las originales griegos, hebreos y yo no sé de dónde más, y comenzó a estudiar la historia de Israel y comenzó a cotejar una cosa con otra, y resultó diciendo, si mal no recuerdo, que Cristo venía en septiembre. Mandaron a hacer vallas grandes, que Cristo ya venía, que hasta la fecha la daban y todo eso. Pasó la fecha y no pasó nada. En el año 70 yo leí un libro que se llamaba Las señales de su venida, escrito por un predicador dominicano que se llamaba Pedro Julio Tejera. Pedro Julio Tejera escribió ese libro y hablaba sobre las señales de la venida de Cristo, y eso a mí me apasionó desde esa época. Entonces
En los años 80 había un hombre que escribía que se llamaba Win Mango. Él hablaba mucho sobre la segunda venida de Cristo, sobre el rapto de la iglesia, hasta que un día se le ocurrió poner fecha. Puso fecha, en ese tiempo él dijo que Cristo venía en el año 87. Como no vino en el 87, él se sentó, hizo otra vez cálculos y él dijo lo siguiente: es que me equivoqué porque cuando yo hice los cálculos, yo creía que una generación son 40 años, porque siempre se ha dicho que una generación son 40 años, porque ese fue el tiempo que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Pero leyendo la Biblia encontré que una generación son 50 años, porque a Jesús le preguntan un día y le dicen: pero no tienes ni siquiera 50 años y te crees mayor a Abraham. Entonces él dice: son 50 años, así que Jesús no viene en el 87 sino en el 97, pero el pisco se murió como en el 90, así que ni modo, digo el hombre, el man se murió como en el 90, ni modo de darse cuenta que tampoco en el 97 vino. Algunos se han aventurado a dar fechas, pero ¿por qué dan fechas, hermano? Porque no leen este libro, no lo leen. Si lo leyeran, encontrarían lo siguiente. Miremos lo que dice aquí en Mateo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Solo mi Padre. ¿Quién es el único que sabe el día, la hora exacta de la venida de Cristo? Solo el Padre Celestial. Y Él lo puso en su sola potestad. Así que aventurarse uno a decir que será en un año, que será en 6 meses, que será en no sé cuánto. Nadie, absolutamente nadie sabe cuándo viene Cristo Jesús. Pero nadie es nadie. Eso no hay de que el Señor me lo reveló, que yo estaba en un profundo sueño, o yo estaba en 40 días de ayuno y en una profunda meditación cuando se apareció un gran resplandor y un ángel del cielo vino y me dijo que el Señor viene tal día, tal hora. Nada de eso, porque ni los ángeles lo saben, solo el Padre Celestial. ¿Por qué no leemos la Biblia? Ahí está fácil, sencillo, pero el día y la hora nadie, y nadie es nadie, nadie sabe, ni aún los ángeles. El Señor dice: ni siquiera los ángeles. ¿Por qué razón? Porque esto está sobre la potestad del Padre. Su venida será repentina e inesperada. Primero a los Corintios capítulo 15, cuando Pablo está hablando sobre la resurrección, en el versículo 52, Pablo dice: en un momento. Bueno, les leo 51 para que entendamos bien la idea. He aquí os digo un misterio. Este es el misterio que no han entendido los nuevos apóstoles. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Trate de hacer esto, trate de abrir y cerrar los ojos. Pestañee, como decimos nosotros. ¿Cuánto se demora en hacer eso? Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que será repentina. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 4 dice: y diciendo, como dice el predicador de California, el argentino que está en California, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Escuche lo que le quiero enfatizar. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es lo que se preguntan algunos. Será inesperada. El Señor dijo: porque será como en los días de Noé, donde muchos se estarán casando y dándose en casamiento, donde muchos estarán en banquetes, en fiestas, estarán en todas las cosas, y nadie estará pendiente de la venida de Cristo Jesús. Nadie. Este mensaje yo lo prediqué hace como 3 años aquí, 3 o 4 años lo prediqué, y ahorita que lo estaba repasando para volverlo a predicar, me puse a pensar que quizás este es el momento más propicio para que Cristo venga, porque este es el momento en el que la iglesia ya no predica de la segunda venida de Cristo. Este es el momento en el que se ha levantado ese movimiento de los nuevos apóstoles para predicar que eso es mentira, que eso no es verdad, que eso no va a pasar, que Cristo no viene. Entonces la iglesia, una buena parte de la iglesia, como lo están predicando personas que supuestamente son importantes, han dicho: sí, este tiene razón, nos engañaron por tanto tiempo. Es más, hay una razón para que la gente siga a ese tipo de personas. ¿Sabe cuál es la razón? La razón es que Dios envía un espíritu de error para que la gente crea a la mentira. ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor en cuanto a la segunda venida? Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos andarán errantes por las naciones, andarán exiliados. Los gentiles dominarán la tierra santa hasta el fin del periodo.
Miren lo que dice Lucas capítulo 21. Esto es importante porque esto sí lo podemos cotejar con la historia. El versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes son los que tienen a Jerusalén hoy? No son los judíos, son los musulmanes. Ahí están los palestinos tratando de meterse como sea a ocupar el territorio de Israel. Ahí está el mundo entero. Recientemente la ONU hizo una declaración en contra de Israel, diciéndole que ese no era el territorio de ellos. Y en la práctica no es el territorio de ellos. Es territorio de ellos por promesa, porque Dios se lo prometió. Pero en la práctica quienes están allí son los musulmanes. Durante este tiempo, desde que Cristo predijo esto, desde que Cristo anunció esto, hasta hoy, es nuestro deber llevar el mensaje de Cristo a quienes no han oído hablar nunca de Cristo Jesús. Usted ha leído la parábola de las 10 minas, ¿verdad? Dice el Señor que el reino de los cielos es como un hombre que se va a ir. Ese hombre es Cristo. Llama a sus siervos y a uno le entrega 10,000 monedas, al otro le entrega 5,000 monedas y al otro le entrega 1,000 monedas. Y dice el Señor, y después de un tiempo viene el Señor a arreglar cuentas con sus siervos. Entonces llamó al que le había dado 10,000 monedas y él le dice: Señor, 10,000 monedas me diste, aquí están tus 10,000 monedas, más 10,000 monedas que gané, te estoy devolviendo 20,000 monedas. Y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo mucho te pondré. Viene el que ha recibido 5,000 monedas y le dice: aquí están 5,000 monedas que me diste y 5,000 que gané con las 5,000 que me diste. El Señor le dice: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero viene el que ha recibido las 1,000 y le dice: Señor, yo conocía que tú eres hombre duro, que quieres cegar donde no sembraste, quieres recoger donde no esparciste. Tuve miedo, mucho miedo. Entonces yo decidí abrir un hueco en la tierra, enterré las monedas y ahora que tú llegas, aquí están tus 1,000 monedas. El Señor le dijo: me está robando, hermano, me está robando, inútil, me está robando. Si usted hubiera puesto ese dinero en el banco, ahorita me lo estuviera devolviendo con los intereses. Pero hasta eso perdí, hasta los intereses. Quítenle las 1,000 monedas, entrégueselas al que tiene 10,000, ahora 20,000, entrégueselas a él y a este mándenlo a la oscuridad por ser un siervo inútil, por no hacer lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio, nosotros seremos de los que enterramos las monedas. La decisión es de cada uno de nosotros. Piense por un momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas monedas recibí? ¿5,000? 10,000 o 1,000, o pongámosle los términos que están en uno de los evangelios: 10, 5 o 1. Yo siempre he dicho, en la repartición, por mal que nos haya ido, nos dieron por lo menos una. Todos tenemos por lo menos una, pero hay que trabajarla. Por ser un tiempo largo, muchos van a dudar y muchos van a caer en la negligencia y muchos van a pensar que es mentira. Como les decía el predicador argentino, él decía: cuando yo llegué a la iglesia, cuando era pequeño, yo escuchaba que decían: ya, es que ya está, es que ya mañana viene, no vaya a la universidad, no estudie, no se prepare, porque ya viene mañana, y nada que viene. Eso es mentira. Pedro dice: algunos tienen por tardanza, pero no es que esté tardando, es que el Señor tiene misericordia, porque quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Y cuarto y último punto: señales de la venida. Yo lo dividí en relación a la iglesia, en relación a Israel y en relación al anticristo. Primero, en relación a la iglesia. Primero viene el arrebatamiento, el traslado, la parusia, la traslación, como le quieran llamar. Antes del arrebatamiento tendremos las señales que leímos hace un rato en Mateo 24. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, todo eso es antes del rapto de la iglesia. Todo eso ya se ha cumplido. Después del arrebatamiento vendrá el tribunal de Cristo. Será cuando recibiremos cada uno nuestra recompensa de acuerdo a cómo hayamos hecho el trabajo para el Señor, y vendrán las bodas del Cordero. En relación a Israel, entonces, cuando Cristo levanta la iglesia, Israel comienza un periodo de tribulación y de gran tribulación. Una tribulación, según el Señor, cual nunca la ha habido sobre la tierra, y no la volverá a ver. Esa tribulación será el tiempo en el que el anticristo gobierne a la tierra. ¿Ha escuchado usted hablar de los bitcoins? Es una moneda virtual. Entonces, esa moneda virtual lo que pretende es que usted compre y vende sin tener dinero efectivo, sino es. En septiembre del año pasado,
apareció una empresa china, según dicen, apoyada por el gobierno chino y por empresarios chinos, que está comenzando a establecer una moneda parecida al Bitcoin, pero con más fuerza y con más respaldo que el Bitcoin. Ellos esperan, escuche, eso va a comenzar a funcionar en septiembre de este año, esa moneda. Ellos esperan que un año después de que comience a funcionar eso, va a desaparecer por completo el papel moneda. No se va a necesitar el papel moneda, para nada. Ni las tarjetas de crédito, ni las tarjetas débito. Todo será a través de los bitcoins. Bueno, de esa moneda que se va a parecer al bitcoin. Yo leí en el año 73, 72, leí un libro que se llamaba El funeral del dólar, de un señor que se llamaba Cantor. Cuando yo leí ese libro, en mi país por lo menos, no existían las tarjetas débito, ni siquiera estaban proyectadas las tarjetas débito. Por ahí algunos tenían tarjetas crédito, pero era una minoría que tenían tarjeta crédito. Pero cuando yo leí ese libro en ese año, yo quedé sorprendido, porque ese hombre, yo no sé si ya en los Estados Unidos funcionarían las tarjetas débito, pero él hablaba de cómo, porque así se llama el libro, El funeral del dólar, él hablaba cómo el dólar tiene que desaparecer y cómo tiene que darse la entrada a otro tipo de intercambio comercial. Usted ha leído, si usted tiene Facebook, en el Facebook cada rato le llega a uno que cuídese que ya el microchip, que mire que ya los Estados Unidos están obligando a ponerse el microchip. Déjeme decirle algo, yo creo que nosotros vamos a tener que llegar a usar el microchip. Ya de hecho, en cierta forma lo usamos. Usted ya en mi país, por ejemplo en Colombia, hay un número único de identificación ahora. Ese es el número del pasaporte, ese es el número de la cédula, ese es el número para la tributación, ese es un solo número para todo. Lo que están haciendo los gobiernos es tratar de unificar eso de tal manera que a usted le ponen el chip, no sé dónde lo van a poner, si en la frente, si en el brazo, en el pie, no sé dónde, pero le van a poner eso, es porque con eso van a controlar su historial clínico, van a controlar sus ingresos bancarios, sus cuentas bancarias. Usted ya no va a tener necesidad de cargar ni tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni nada de eso, sino que cuando usted va al supermercado, usted va a hacer lo que se hace ahora porque ya se está usando con ciertas tarjetas, que usted no necesita meter la tarjeta ya o rodarla, sino solo toc. Hay personas que ni siquiera la sacan de la billetera, solamente la ponen sobre la máquina, ahí está la billetera, y ya se descargó el dinero de la cuenta. Aquí en Canadá eso ya es así. Entonces, vamos a llegar a eso. Todo esto que está pasando es la antesala para el gobierno del anticristo. Cuando Cristo levante la iglesia, se acaba el tiempo. Escuchen, se acaba el tiempo de los gentiles. Comienza el tiempo de los judíos. De nuevo, se renueva el tiempo de los judíos. Ya no hay salvación para los gentiles. Discúlpenme los que creen que en la tribulación los gentiles se van a salvar. No se van a salvar. El tiempo de los gentiles es hoy. Hoy es el día de salvación. Eso dice Pablo. Hoy es el día de salvación. Cuando Cristo levante la iglesia, se acaba el tiempo de los gentiles. Hay que leer las 70 semanas de Daniel para entender esto. Entonces, dice que comienza de nuevo las últimas semanas. Será en relación únicamente con Jerusalén, con los judíos, con todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Entonces ahí ya viene el anticristo, aparece, se presenta como la solución para Israel. Israel cree que es el Mesías, lo acepta como el Mesías, hasta que un día el hombre va a cometer un sacrilegio. Va a sacrificar un animal inmundo en el templo y se va a proclamar como Dios. Eso ya pasó. El Señor Jesús dice en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora a la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿De qué está hablando Daniel? Está hablando de cuando Antíoco Epifanes hizo un sacrificio de un cerdo en el templo judío. Eso ya pasó. El anticristo lo va a hacer. Cuando el anticristo haga eso, los judíos que entienden la palabra, que entienden que ese no es Cristo, que no es el Mesías, se van a alborotar contra ese anticristo, viene la persecución, morirán 2/3 partes de los judíos. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial será un cuento de niños comparado a lo que va a pasar cuando el anticristo esté gobernando. Entonces aparecerá el Señor Jesús en las nubes con sus santos, con nosotros, pondrá su pie sobre la tierra y dice que de su boca saldrá una espada de fuego que acabará con el anticristo. ¿De dónde sale todo eso? De aquí. Hay que leerlo, leámoslo. Y no necesita ir a la escuela de teología, usted no necesita ir al seminario, usted solamente lea este libro, por favor. Es muy difícil entender cuando el Señor Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. Es muy difícil entender eso. Si yo he leído eso, entonces cuando venga un predicador a decirme, no, que va a venir en septiembre de este año, ¿qué puedo decir yo? ¿Entendido, hermanos? Termino. Esta doctrina nos debe mover a la santidad, al servicio, y nos debe mover
a hacer la obra del Señor. Todas las señales están cumplidas, todas. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados. El Señor dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Y Él mismo dijo, si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, ¿qué haría el dueño de casa? Llamaría a la policía. Primero quería llamar, hey, a las 11 de la noche va a venir el ladrón. Necesito aquí 2, 3 policías que me estén cuidando la casa. O llamaría a los vecinos, a los amigos. Pero ¿cuándo llega el ladrón? ¿A usted lo han robado alguna vez? Cuando lo han robado es cuando más desprevenido está, ¿sí o no? Cuando más confiado está. Y este es el tiempo en el que la gente está más desprevenida y más confiada. Lo cierto es que Cristo viene y viene pronto. Así muchos no lo crean. Él dijo, vendré otra vez. Y si Él dijo que vendría otra vez, Él va a venir otra vez. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias porque tenemos la promesa de tu pronto regreso, Señor. Y yo te suplico por cada uno de mis hermanos que está aquí, para que todos estemos, Señor, con nuestra mente y nuestro corazón preparados. Gracias. Que estemos listos para levantarnos. Que al escuchar la final trompeta, Señor, nosotros nos levantemos y nos encontremos contigo en la nube.